del Señor Jesucristo. El domingo, el día misionero, estamos invitados de una manera muy especial. Hebreos 9:9. Todo esto es como un ejemplo. Usted lee en su versión, yo te voy a dar una versión diferente, entonces no vaya a esperar que vaya a decir lo mismo. Leamos todos en el nombre de Jesús. Todo esto es como un ejemplo para el tiempo presente, pues las ofrendas y sacrificios que allí se ofrecen a Dios no pueden hacer perfecta la conciencia de los que así adoren. Versículo 14. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Siéntese, pero dándole la gloria a Dios. Al fin, ¿cuánto quedamos? Todavía no he terminado de contar. La cosa está bien buena. Bueno, hermano, vamos esta mañana a compartir el tema la conciencia y la sangre del Cordero. Amén. La conciencia y la sangre del Cordero. ¿Qué será la conciencia? ¿Alguna vez se reunieron tres personas de distintos estratos sociales? Un filósofo, un abogado y un indio. El indio era analfabeta. El filósofo escribió la conciencia como la argumentación de los pensamientos a favor o en contra de nuestras actitudes. El abogado dijo que la conciencia es la razón formada, positiva o negativa. El indio dijo, la conciencia es como un disco que tiene unas puntas, que está quieto mientras se hacen obras buenas, pero que cuando se hacen obras malas el disco empieza a dar vueltas y con sus puntas empieza a hacerse sentir. Y yo me atrevo a quedarme con la descripción del indio. Porque es que ocurre que cuando uno hace algo bueno, dentro de uno no hay nadie que diga, hombre, te felicito porque hiciste algo bueno. Pero cuando uno hace algo malo, enseguida hay un reproche adentro, te equivocaste. Eso no era así, lo hubieras hecho de esta manera. Creo que esas eran las puntas que el indio le estaba refiriendo, que empiezan a molestar allá en la conciencia, en la vida de uno. Pues la conciencia, podríamos decir que es el equilibrio, lo que nos ayuda a mantener el equilibrio entre nuestras actuaciones, buenas o malas. Que si nosotros nos acostumbramos, como nuevas criaturas que somos, a hacer las buenas obras a las que estamos llamados, siempre nuestra conciencia será sana y estará inclinada siempre a lo bueno. Pero si nuestra conciencia es violentada, porque ella está allí para ser nuestro patrón de conducta, pero si nuestra actitud es siempre hacia lo malo, puede ser que las primeras veces que actuemos mal, la conciencia nos reproche y nos diga, te equivocaste. No es así, no tenías razón, hubieras esperado. Pero como nosotros nos habituamos a actuar y actuar, si la actitud es siempre hacia lo malo, puede ser que las primeras veces que actuemos mal, la conciencia nos reproche y nos diga, te equivocaste. No es así, no tenías razón, hubieras esperado. Pero como nosotros nos habituamos a actuar y actuar siempre hacia lo malo, llega el momento que el disco de tanto pasar y pasar y pasar, hizo una zanja, hasta que ya no se siente cuando el disco pasa. Y eso llama la Biblia la conciencia cauterizada. O sea, una conciencia que ya no siente, es una conciencia indolente ante la realidad de la vida. Me inquieta esta mañana poder comenzar a hablar sobre la conciencia, ya que a estas alturas de la vida cristiana hay un sinnúmero de hermanos que desean servir a Dios, que anhelan agradar a Dios y se proponen hacerlo e intentan hacerlo, pero una vez que avanzan y dan el primer paso o intentan avanzar, se detienen. Porque en ellos mismos oyen voces,
vienen pensamientos, los cuales muchas veces se reúnen y se forman de tal manera que hasta nos pueden producir un sueño que no sea de Dios y causar cierta confusión en nuestra naturaleza humana, ya que algunas veces los sueños se forman de esa cantidad de cosas que nos mantuvo ocupados en el día. Si uno se mantuvo ocupado y preocupado por un problema, esa noche sueña con el problema. Si uno está enamorado y piensa en la novia día y noche, sueña con la novia. Bueno, poquito solamente, pero yo sí soñé con mi esposo muchas veces y sueño cuando salgo. Como no me la puedo llevar, entonces pienso en ella y sueño con ella. Nosotros hemos aprendido en la palabra de Dios que el cristiano mantiene o debe mantener una conciencia del uso de la razón de lo que se hace. Si hicimos mal, la conciencia nos señala, nos dirige. Y como es algo que no se ve, nos hacemos entonces los fuertes y queremos acallarla, no haciéndole caso. Algunas veces hasta reprendemos y decimos: hay poder en el nombre de Jesús, o la sangre de Jesucristo me limpia. Pero si tu conciencia no te acusa, mayor que tu conciencia es Dios. Amén, hermanos. Pero les decía que hay hermanos que quieren servir a Dios, pero no pueden, porque a estas alturas tienen una conciencia que les acusa, una conciencia acusadora que mantiene día y noche recordándole los pecados que cometió, las equivocaciones que ha llevado a lo largo de la vida cristiana, una conciencia que le señala y donde quiera que vaya, al trabajo, a la casa, a la universidad, al culto de barrio, a la escuela dominical, a tal manera que lleva al creyente a sentirse perseguido. Si está en el culto y oye la palabra de Dios, dice: esa es contigo. Ya se enteraron de lo que dijiste o lo que hiciste y ahí se va. Agárrate duro que esta te la están mandando a ti. Eso hace la conciencia. Autoacusa a la persona. ¿Y cuántas veces esa clase de cristianos que tienen talento se quedan estancados? Porque arrancan, pero luego que viene la conciencia y les acusa, entonces dicen: es verdad, yo no sirvo para esto. Porque la conciencia te dice: tú no sirves. Eso no es para ti. Tú no vas a poder. Entrega mejor. Renuncia. No, a ti no te aprecian. Tú no caes bien. Tú no estás preparado. Y le muestra todo lo negativo. Porque el hecho es hacerlo sentir culpable, y ojo que ese es un terreno muy fértil para alguien cuyo oficio es vivir siempre señalando, señalando y señalando. Hay alguien que se llama Satanás porque su nombre significa acusador. Y él puede para acusar a los hijos de Dios. Y muchas veces, aún a los que logramos mantener una conciencia sana, nos acusa. Y si eso hace con aquel que tiene una conciencia sana, díganme ustedes, ¿qué no hará con el que mantiene una conciencia culpable? Una conciencia que a diario le acusa. Mire, dice la Escritura que en la Biblia hay cristianos que tienen conciencia débil, otros que tienen una conciencia acusadora, otros que tienen una conciencia corrompida y otros que tienen la conciencia cauterizada. Son los 4 aspectos que el enemigo logra que quede la conciencia del ser humano. Pero hemos leído esta mañana en la Escritura que Dios está interesado en nuestra conciencia también. Amén, hermanos. Vamos a leer la palabra, 1 Corintios 8, versículo 7. 1 Corintios capítulo 8, versículo 7, y leemos: hablando de los sacrificios de los ídolos, dice: pero no todos saben esto. Algunos que estaban acostumbrados a adorar ídolos,
todavía comen de esos alimentos pensando que fueron ofrecidos a los ídolos, y su conciencia, que es débil, los hace sentirse contaminados por el ídolo. La persona que tiene la conciencia débil se siente culpable. Pero Pablo, que era un hombre de conciencia sana, dijo: a mí eso no me contamina, porque para mí un ídolo nada es. Y si el ídolo no es nada para mí, menos es lo que se sacrifica a los ídolos. Él tiene su conciencia sana, limpia, porque él dice que con limpia conciencia sirvo al Señor desde mis mayores. De modo entonces que el enemigo a él no lo acusaba de esa manera, porque para él un ídolo nada es. Pero aquel que tiene la conciencia débil, si le dice: mira, ese reloj se levantó de ahí de la pared y se puso allá solo. Como no tiene una conciencia sólida, fuerte y sana, entonces es capaz de aceptar lo que oye. Pero luego entonces que oye la palabra y que es alumbrado, dice: pero yo, ¿por qué tuve que creer eso? Yo, ¿por qué soy así? Eso es lo que está indicando el creyente que tiene la conciencia débil, es porque es débil todavía en la vida cristiana, o sea, es niño. Y no me miren raro así como gallina mirando sal, porque la Biblia es la que dice así. Vamos allá a Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Tenemos mucho que decir sobre este asunto, pero es difícil explicarlo. La razón por la que es difícil es porque ustedes son lentos para entender. Al cabo de tanto tiempo ustedes ya deberían ser maestros. En cambio, necesitan que se les expliquen de nuevo las cosas más sencillas de la enseñanza de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida tienen que tomar leche. Y los que se alimentan de leche son como ¿qué? Son como niños de pecho, incapaces de juzgar rectamente. Y a la conciencia es la que te va a mantener el juicio. Si la conciencia es acusadora, te va a hacer un juicio a ti. Si la conciencia es limpia, te va siempre a hacer apoyar sobre la razón y la verdad. La comida sólida es para los adultos, para los que ya saben juzgar, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Ese es el oficio de la conciencia, decirte si es bueno o es malo. Así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos. Versículo 1 del capítulo 6. Dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo, no volvamos otra vez a las cosas básicas como la conversión ni el abandono de las obras que llevan a la muerte, o como la fe en Dios, las enseñanzas sobre el bautismo, el imponer las manos a los creyentes, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Eso es lo que haremos si Dios lo permite. Porque los que una vez recibieron la luz y saborearon el don de Dios y tuvieron parte en el Espíritu Santo y saborearon el buen mensaje de Dios y el poder del mundo venidero, y si caen de nuevo, ya no se les puede hacer volver a Dios, porque ellos mismos están crucificando otra vez al Hijo de Dios. O sea, lo que el apóstol está diciendo aquí, o el escritor está diciendo, es que esta clase de cristianos no acepta de una vez y para siempre que el sacrificio del Calvario fue único, sino que vienen al altar, confiesan su pecado, se apartan de su pecado, pero de nuevo otra vez la conciencia le hace acusador, le hace sentir culpable, y entonces se sienten los más perdidos, los más desechados, y creen que el sacrificio del Calvario no les cobija a ellos. Entonces más bien llegan a pensar que ellos necesitan un perdón más grande que el de todo el mundo, cuando por grande que sean nuestros pecados, más grande es la misericordia de Dios. Porque el creyente no es capaz de distinguir la magnitud del amor de Dios que fue demostrado cuando nos perdonó en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Ahora volvamos a la Escritura. En el capítulo 3 de Zacarías, les estaba hablando de que hay un acusador. Antiguo Testamento, capítulo 3 de Zacarías, profeta, versículo 1 hasta el 7.
Dice la Biblia que estaba el sumo sacerdote Josué, pero estaba delante de Dios, y aunque estaba delante de Dios, lo que estaba sucio eran sus vestiduras, lo externo. Y por esa causa delante de él estaba Satanás, dice, le acusaba. Zacarías capítulo 7, capítulo 3, versículo 1 al 7. Le acusaba delante de Dios porque tenía las vestiduras sucias. Le quiero decir con esto que hay actitudes que muchas veces son apenas normales. Es normal que un creyente se enoje, porque aún el mismo Señor en los días de su carne se enojó, y como Dios se enoja. Así que el enojo es una manifestación de sentimientos violentos que hay en el cuerpo humano. Dios no está en contra de que nos enojemos, lo que está en contra es de que actuemos bajo el enojo. Porque cuando actuamos bajo la ira, en la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Entonces podemos violentar la justicia y ser injustos en lo que decimos y hacemos. Y eso es lo que Dios no quiere, que después vengamos a pedirle perdón a Él y a pedirle perdón al hermano para volver otra vez a reconciliar. Entonces más bien dice, deja la ira, detén el enojo, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Dios sabe que eso es apenas normal que nosotros nos enojemos. Pero ¿qué hace el enemigo? El enemigo te dice, tú no puedes predicar. Acuérdate de la rabia que cogiste en la casa. Y comienza a acusarte. ¿Con qué cara vas a cantar? ¿No te acuerdas que esta mañana discutiste con tu mamá por el desayuno? Discutiste por los zapatos. A mí nadie me ha dicho nada. No sé por qué me dio decir por el desayuno. Pero alguna cosa que acabó de pasar el enemigo trata de traerla para hacernos sentir mal delante de nuestro Dios. Pero mire usted que quien debía sentir culpable a Zacarías o a Josué era Dios. Sin embargo, Dios lo mantenía delante de él. ¿Y qué hace Dios? Bueno, Dios no aceptó que le acusaran más a su siervo Zacarías y mandó que le dieran vestiduras limpias. Eso me indica a mí que Dios me quiere tener limpio para que de esta manera mi acusador no tenga nada de qué señalarme. Porque la ley fue establecida por Dios, pero está a favor del que la cumple y en contra del que la quebranta. Si yo no quebranto la ley, puedo hasta andar con la policía, puedo andar con el ejército y no tengo por qué tener miedo, porque yo no tengo ninguna infracción en contra mía, ¿verdad? Pero si yo sé que hice algo malo, apenas un policía, mi conciencia me dice, hey, vete por acá. Ojo, que ahí están los verdes. Porque la misma conciencia lo acusa. Hablando del impío, mire cómo está la conciencia del impío. La Biblia dice, huye el impío. ¿Pero por qué huye? Si nadie lo persigue. Porque la conciencia lo acusa de tal manera que él cree que todo el mundo lo va a hacer correr. O sea, antes de que según él lo ataquen, él mejor se va. Ya su conciencia está tan pervertida que para él todo es malo. Volvamos otra vez a la palabra de Dios. San Juan 8:9. Dice la Biblia que le llevaron al Señor una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Por ahí había las muchachas, ahora tenía un comentario allá cuando la escuela bíblica sobre ese tema. Las muchachas de la merienda. La hermana Ana, la hermana Marcia, la hermana Rosa. Por allá tenían un comentario allá en la casa sobre ese tema. La Biblia dice que habían encontrado a la mujer en el acto mismo de adulterio, ¿verdad? Y la llevaron ante el Señor porque la iban a apedrear. Aparte de la querían apedrear, querían también tentar al Señor. A ver si el Señor quebrantaba la ley de Moisés, porque en la ley de Moisés estaba escrito que la mujer que fuera allá en el acto de adulterio debía ser apedreada, debía morir. Entonces querían tentar al Señor a ver si él quebrantaba la ley de Moisés o no. Pero el Señor, que fue el que le dio esta ley a Moisés, sabía cómo responder. Y la mujer estaba ahí delante de Dios y todos los demás acusándole. Pónganse a pensar cómo estaría la conciencia de esa mujer cuando sabía que había hecho mal. Y encima de que había hecho mal, la habían sorprendido, había multitud de testigos. Sin embargo, el Señor dice en la Biblia que se incorporó y dijo algo. El que de vosotros esté sin pecado,
arroje contra ella la primera piedra. Él no amenazó a nadie, solo dio esa frase. El resto del trabajo lo hizo la conciencia de cada uno. ¿Sí o no? Dice la Biblia que desde el más viejo hasta el más pequeño, todos, acusados por su conciencia, dejaban caer sus piedras y se fueron a su casa. Mire usted lo que es la conciencia. Acusados por la conciencia, dijeron, no, aquí no hay ninguno de nosotros. Vamos a dejar a esa mujer quieta. Y se fueron a su casa y no pudieron hacer juicio. Pero la conciencia puede paralizar a una persona. Te puede decir tú no eres quién para hacer esto. Sigamos leyendo la escritura. 1 Timoteo 1:5. Vamos rápido por causa del tiempo. Timoteo 1:5, ¿quién lo tiene a mano y lo lee, por favor? Pues el propósito de este mandamiento es el amor no fingido, nacido de un corazón como sucio. Pues si el corazón está limpio, ¿cómo está la conciencia? De un corazón limpio y de buena conciencia. Por eso resulta interesante hablar de la conciencia, porque si la conciencia está mala es porque el corazón primero se dañó. Y si el corazón se dañó, hermano, hay que arreglar las dos cosas, el corazón y la conciencia. Ahí mismo en el capítulo 1, versículo 19. Timoteo 1:19. Señor, manteniendo la fe y buena conciencia, de la cual desechándola algunos naufragaron. O sea que el creyente, aquí está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, y las cartas son a la iglesia. Cuando el creyente comienza a ensuciar su conciencia, ensucia la conciencia de la manera más fácil. La manera más fácil de ensuciar la conciencia es escuchando los chismes. Escuchando chismes y dándole crédito a ellos. Una vez que se le da crédito a los chismes, ya uno no se da a la tarea de investigar si son verdad o son mentiras. Dependiendo de quién me lo dijo, lo damos por cierto. No, a mí me lo dijo fulanito y yo lo creo. Y como no se investigó, puede ser verdad o puede ser mentira. Pero ya para esa persona que oyó el chisme, el otro es culpable. Que cuando viene a culto y vea a ese otro del cual hay el chisme regado y lo vea acá en el altar y se viene con qué cara está ahí arriba. Porque ya la conciencia se le ensució. Porque ya la conciencia se le manchó. En cambio, que se investigara y se comprobara de que no es verdad, no, yo no voy a aceptar un chisme contra mi hermano. Por eso dice la Biblia que acusación contra un anciano no admita sino por boca de 2 o 3 testigos. Porque es que un chisme sobre un anciano puede causar un daño muy grande en la iglesia. ¿Qué tal si yo le dijera a usted, oiga, hermana Isabel, por allá en el templo encontré al hermano José Pérez agarrado con una? La llevaba así de la mano. Y le dejo nada más la historia hasta ahí. Ahí se le una vez casi que pelea una pareja por eso. Era apellido Carrascal Parra. Y él se llamaba José Luis, la hermana se llama Adela. Le digo, oiga, hermana Adela, por allá en el centro encontré al hermano José Luis con una, vea, pero bien agarradito de mano. Y ella no me dijo nada y se quedó así, hermano. Cuando vino el hermano le formó tremendo lío. Imagínese si se lo decía yo, que era el pastor. Es que él ni siquiera me preguntó, sino que antes lo que yo le estaba diciendo, dice, no, pero si me lo dejó el pastor, entonces porque es verdad. Cuando vino el hermano José Luis, le dijo hasta de que se iba a morir.
yo como vi que ella no me dijo nada, y después no le prestó atención al asunto. Y después viene el hermano José Luis con ella, hermano, venga, que me arregle este problema, que usted que le dijo a mi esposa que me dio en el centro agarrado con una en la mano y tal. Sí, hermano, lo que pasa es que como ella no me preguntó, yo no le dije que usted estaba agarrado era con una bolsa que traía colgando en la mano. Pero fíjese usted cómo una frase suelta causa un problema de conciencia. ¿Qué pensó usted, Marisabel, cuando yo le dije que había visto al hermano José Pérez poner con una garra de mano? Fíjate uno a una mujer. ¿Qué tal si yo le dije a la hermano César, por allá había la hermana Fide con un negro entre manos? Usted no pensaría que es un tinto, ¿sí o no? Porque al decir una y enseguida lo relacionamos con un hombre o con una mujer. Mire usted el papel de la conciencia. ¿Cómo puede hacer un juicio a priori sin haber comprobado lo que se acabó de oír? Que el apóstol le dice, mira, mantén el buen mandamiento, mantén la fe y la buena conciencia, porque el que desecha la fe, el que desecha el mandamiento, termina naufragando, o sea, termina dañando su conciencia cuando empieza a oír los comentarios y a darle valor y termina apartándose de Dios. ¿Cómo es que dice el versículo? Repítalo para todos. ¿Qué fue lo que desecharon estos algunos? Desecharon la fe y la buena conciencia. Y cuando se desecha la fe y la buena conciencia, si se desecha la fe, usted deja de agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si se desecha la buena conciencia, siempre habrá acusándolo y acusándolo. Y usted vivirá siendo acusado y acusando a otros. Porque como eso es lo que hay en el corazón, de eso habla usted. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, desechando la cual naufragaron algunos, dice, entre los cuales están Himeneos y Fileto, los cuales han causado grande daño a la obra de Dios. La conciencia hace que un cristiano se aparte. Hermano, estoy en Hebreos 3:12. Está lo que causa porque se aparte un cristiano. El corazón es puro, la conciencia será pura. Aquel que se acerca a Dios con una mala conciencia sale más acusado que perdonado. No, hermano, yo hoy vine a culto y de eso me dio hasta con el balde por la cabeza. Ahora que salí de escuela dominical me siento más confundido que cuando llegué, porque el hermano habló que de la conciencia. Ustedes no han oído el himno que pone el hermano de Alquintero en la emisora. Un himno llanero que pone ahí de una pareja que se va para culto y ella viene y él le pregunta, mía, ¿y qué enseñaba el pastor hoy? Sí, el pastor habló de cuando Moisés hizo el arca y cuando... Sí, vamos a oírlo, ¿verdad? Una cuestión que no tiene nada que ver. Como el creyente, el esposo conocía la escritura y dice, no, es que no fue Moisés el que hizo el arca, eso no es así, tú me estás echando mentiras. Pero una información incorrecta causa una creencia incorrecta para el que no está ubicado, o sea, para el que no es adulto, según dice la palabra de Dios. Hay que ser adulto y espiritual. De la adultez se quiere por la espiritualidad. Porque el espiritual lo juzga todo, pero él no juzga lo de nadie. Entonces el espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual y lo material a lo material. Entonces, acerquémonos a Dios para podernos acercar a Dios. Aquí es donde ya empieza a jugar parte la segunda parte del título, a tomar parte el segundo, el nombre. Recuerden que el tema es la conciencia y la sangre del Cordero. Aquí es donde entra a jugar un papel importante la sangre.
Porque si mi conciencia está sucia, mi corazón está sucio, pero yo quiero acercarme a Dios. Pero si me acerco sucio, el enemigo me va a señalar, el enemigo me va a acusar, me va a condenar. Y tendrá razón porque yo me siento sucio. Pero es ahí donde entonces los dos versículos que leímos al iniciar la escritura, la meditación, toman vigencia. El 9:9, como dice en su Biblia. Léalo con detenimiento y vamos a interpretarlo. Hebreos 9:9. Hebreos 9:9. Oh, sacrificios que no pueden hacer perfectos. O sea que los sacrificios de la ley, los sacrificios humanos no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia. O sea, no pueden sanar, no pueden perfeccionar la conciencia del pecador. Pero el 14... ¿Cuánto más? Cristo, el cual no con sangre de animales, ni de toros, ni de machos cabríos, sino con la sangre suya, se ofreció mediante el Espíritu Eterno para limpiar nuestra conciencia. Allá dice de obras muertas, acá dice de obras que llevan a la muerte. ¿Cuáles son esas obras que llevan a la muerte? Esa incapacidad de creer que Jesucristo te perdonó y te declaró inocente en la cruz del Calvario. Esa incapacidad de aceptar la redención del Señor Jesucristo de todos sus pecados. Y mire usted que para esta época hay como un afán en el enemigo en tratar de distorsionar la fe cristiana, porque ya hoy es común oír hablar de sacrificio del satanismo, en el cual se sacrifican animales de los más inmundos, el cerdo, el gato negro, la paloma, hasta sapos. Total es que exige sangre aún de sus adeptos. Víctimas humanas son sacrificadas porque Él también demanda sangre, porque Él sabe que la sangre de Jesucristo para nosotros ocupa un lugar bastante privilegiado. Así que ellos hacen pactos con sangre, se toman la sangre de los animales, hacen juramentos, escriben con sangre. Pero nosotros, hermanos, no tenemos acceso a la presencia de Dios por la sangre de animales, porque allá en el antiguo pacto la sangre de los animales lo que hacía era tapar el pecado, cubría el pecado. Cuando salieron de Egipto, la sangre del cordero, pues en los postes lo que hacía era protegerlos, ponerlos bajo cubierta, para que la venganza de Dios no fuera ejecutada sobre ellos. Cuando el pecador se iba a acercar, el sacerdote debía tomar el cordero y tomar esa sangre y rociarla sobre aquel que se iba a acercar, para que de esa manera sus pecados quedaran cubiertos. En el lugar santísimo, en el arca del testimonio, había dos querubines con alas extendidas y se encontraban unos con otros, y debajo de las alas había un recipiente donde se ponía sangre llamado el propiciatorio, dando a entender con eso que debajo de esa sangre se hallaban protegidos los pecados de todo el pueblo de Dios. Pero ya no tenemos una sangre que tapa, una sangre que camufla, tenemos la sangre que nos hace limpios de todos nuestros pecados. Los pecados no están tapaditos allí para que Satanás venga a desenterrármelos y a señalarme. No, Jesucristo tomó desde el primer pecado que yo tengo conciencia de haber nacido hasta el día que me entregué a Él, y lo sepultó en la más profunda mar, y nunca más se acordará de ellos. Entonces, hermano amado, usted no tiene por qué sentirse acusado. Si usted se arrepintió, si usted se volvió a Dios, no tiene por qué sentirse acusado, porque el que debiera acusarnos, el que debiera señalarnos, que es el único que tiene poder para hacer lo que es el Señor Jesucristo, no lo hace.
sino que nos ama y anhela que nos acerquemos a Él. Pero Satanás se aprovecha de que tu conciencia es débil todavía, o tienes una conciencia acostadora de que eso no lo hagas. Eso no es para ti. Entra el cargo, renuncia, tú no puedes, tú no eres capaz, cuáles son tus estudios, tú no sabes cantar, tú no sabes elegir, y les comienza a traer una cantidad de acusaciones que el creyente muchas veces se las cree. Pero cuando pasamos por debajo de la sangre de la expiación, cuando nos metemos bajo la sangre de la expiación, nos salimos con manchas camufladas, nos salimos con vestidos remendados, salimos limpios, inocentes, lavados delante de Dios como si nunca hubiéramos fallado para Él. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios con corazón limpio, con manos limpias, con conciencia limpia, con pies limpios, limpios de corazón, porque ellos son los que verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Acerquémonos a Dios con corazones limpios, purificados de mala conciencia. ¿Quién subirá al monte de Jehová y estará delante de él? El limpio de mano y puro de corazón. El salmista Sab, en el Salmo 73, dice: en vano he lavado mis manos en inocencia, la única fuente de inocencia, donde mis manos, mis pies, mi corazón, mi conciencia, en toda mi vida puede ser lavada en la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él es el más inocente de todos. La sangre de aquellos que allá en el antiguo pacto murieron, todos reclaman venganza. La Biblia dice: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías claman venganza. La sangre de Abel porque fue quitado violentamente y él quería vivir, pero en cambio la sangre de mi Cristo no fue quitada violentamente, sino que él dijo: yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Es necesario que yo derrame mi sangre por todos los pecadores. Así que yo me imagino que cuando Abel fue herido por Caín y estaba muriendo, en su interior había el anhelo de que la sangre no se le escapara, porque si se le escapaba la sangre de su cuerpo se moría. Pero creo también que mi Cristo, cuando fue herido, entre más lo golpeaban, más quería él que brotara sangre, que brotara y brotara y brotara, y por eso el látigo quedó empapado de sangre, las calles invadidas de sangre, la cruz salpicada de sangre, el vestido de los soldados salpicado de sangre, porque esa sangre era nuestra redención, a través de la fuimos comprados. Y él mismo se aseguró de que no quedara ni una sola gota de sangre, sino que la derramó toda por nosotros. Estando ya en la cruz del Calvario, un soldado se acercó y con una lanza abrió su costado y salió agua y la última gota de sangre que había. Yo no sé si esa última gota de sangre que había era la que me iba a cobijar a mí. No me importa si fue la primera o fue la última, pero lo único que me importa es que dice la Biblia que el ángel le preguntó al apóstol y dijo: ¿y estos quiénes son? Estos que yo veo con unos vestidos blancos, estos que están delante del Cordero y la alaban de noche, ¿quiénes son? Dice: yo no sé, Señor, tú lo sabes. Estos son, dice, los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Por eso tienen derecho de estar delante de él día y noche. Y dice la Biblia: digno eres, Señor, de recibir el libro y abrir sus sellos, porque solo te fuiste morado. Oiga, y con tu sangre tú nos has redimido de la tierra, pueblo, nación y lengua. Yo no sé si usted no se siente redimido, pero esa sangre me alcanzó a mí y por esa sangre tengo acceso a la misma presencia de Dios.
una sangre esta mañana. Si tú te atrevieras a creer y a darlo por hecho, todas tus culpas se irían de tu vida. ¿Tú se atreve a creer que la sangre de Jesús es su limpieza? De nuevo le pregunto, ¿usted se atreve a creer que la sangre de Jesús es su limpieza? Si usted se atreve, entonces repita conmigo y diga: creo que la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Otra vez, creo que la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Una vez limpio, no te dejes acusar más por el enemigo. Mantente limpio, mantente salvo, mantente libre, mantente apto delante de Dios. Colóquese de pie, por favor. Lávate en la sangre. Toda sangre en la tierra, sangre de humanos, sangre de animales, causa escándalo donde cae. Y uno evita que le caiga sobre la ropa porque se ve feo, se ensucia, se mancha. Pero lo maravilloso es que la sangre del Cordero es lo contrario. La sangre de más cae en el limpio y ensucia. Pero lo bueno es que si tu conciencia está sucia, la sangre de Jesucristo cae sobre ella y me la limpia. Si mi vestido está sucio, la sangre del Cordero cae sobre mi vestido y me lo limpia. Así que esta mañana mi conciencia se la introduzco por la fe en la sangre del Cordero, porque solo el Cordero fue inmolado y con su sangre me ha redimido para él. Apodérate de esta verdad. Comienza a confesar tu victoria. Comienza a declarar tu libertad. Comienza a disfrutar tu limpieza. Y una veces el sudor del día, el trabajo lo hace sentir pesado, sucio, hediondo, cuanto más el pecado, pero luego que uno se baña se siente limpio, tranquilo, libre, agradable, pues más agradable lo sentimos cuando la sangre de Jesucristo nos ha lavado de toda culpa. Levanta tus manos y dile: Dios, lávame de mis manos para abajo. Él quiere una iglesia limpia, sin mancha, y las manchas las quita únicamente la sangre. Él quiere una iglesia gloriosa. La gloria la adquirimos a través de la sangre derramada en la cruz. Él quiere una iglesia sin contaminación. El leproso era limpiado con la sangre del Cordero que ha muerto en su lugar, pero nosotros como iglesia somos limpiados por la sangre de Jesucristo. No dejes que te vuelva a acusar el enemigo. Pelea tu batalla, date vuelta y dile: sea que Satanás, hasta el día de hoy me acusaste, hasta el día de hoy te oigo, hasta el día de hoy te creo, porque de ahora en adelante no voy a permitir que me vuelva a ensuciar mi mente, que me vuelva a ensuciar mi conciencia, que me vuelva a ensuciar mi vida. No vas a venir a encocinarme otra vez, porque Jesucristo me ha lavado. Acércate. Acércate más. Acércate más a Jesús. Acércate hasta que puedas tocar el borde de su manto. Hasta que lo puedas palpar. Acércate. Rompe esa barrera. Pásala. Ingresa al lugar santísimo, donde está la misma presencia de Dios. Aleluya. Nadie podría estar de pie delante de ti, Señor.
nadie, Señor, nadie. Nadie podía levantar el rostro delante de ti por todas las culpas, por todos los males de la bendita sangre vertida en la cruz. Bendita fuente de limpieza, bendita sangre de mi Rey. Nuestra madre la ve con él. Y la belleza de mi criatura, cuando no me ves. Para el conde de la felicidad, para la muerte. No lo ves, no lo esperando, mi criatura, vale. Cuando yo estoy en el cruz, por la sangre, al final de los dedos, haga la calle con la cruz. Una amenaza de la crisis, de la alameda, donde andó de la sangre, que se sangó de la masa de sí. ¡Esta de la luz! ¡Esta de la luz! ¡Esta de la luz! ¡Esta de la luz! ¡Esta de la iglesia! ¡Esta de la México! ¡Esta de la nueva la puesta que había venido! ¡Esta de la nueve! ¡Esta de la gratitud! ¡Esta de la nueve de esta calle de la nueva! Una nueva estructura con Ave María, era la nueva sábana que se me decía salama, esa la mamá está por San Dios. Una nueva sábana que la cruz, una nueva cruz, una nueva torre, una nueva torre. Para rescatarlos, Señor. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Lavado en la cruz,
amaba excelso, divino Jesús, el gran Redentor, de nuevos clamos, con fuerza potente.